al comienzo del programa y hoy es un gusto tener el espacio de planificación patrimonial con el contador Willington Pardo. Y justamente, ¿no? En el espacio anterior nosotros desarrollamos una serie de estadios, ¿no? En los cuales la planificación patrimonial entra no solo pensándolo en grandes patrimonios, en empresas, sino también de cómo las personas también pueden empezar a pensar en esa planificación, ¿no? de ese dinero que reciben por su trabajo y que necesitan ahorrarlo previamente. Pero allí, digo, en ese sentido hay también pasos, ¿no? A seguir a la hora de generarlo, ese dinero, ¿no? A través del trabajo, pero también de empezar a gestionarlo a través del trabajo, justamente. Exacto. Sí. Bueno, gracias por la invitación y por nuevamente estar en este ciclo. La última vez charlamos un poquito de la definición de planificación patrimonial. Decíamos un poquito que no pensemos en la planificación patrimonial, la sucesoria, la que a veces cuando googleás aparecen esos conceptos, sino pensemos planificación patrimonial, como tú decís, en un concepto más integral. O sea, básicamente es un proceso, como decíamos la última vez, hay que generar riqueza, lo que las personas físicas llaman ahorro, las empresas llaman resultados, ¿no? Luego gestionarlos, ¿no? Evidentemente después que nosotros lo tenemos gestionados, pensar en una jubilación, en un retiro, en un traspaso. Las empresas, incluso las familiares, tienen muchos problemas en el tema de los traspasos a las siguientes generaciones. Y después tenemos la famosa sucesión. Ahí aparece el tema de la planificación sucesoria. Pero claro, si tú no tenés qué pasar a las generaciones siguientes, evidentemente tenés que hacer un trabajo previo. Ese trabajo previo es el que tú decís cuando generar ese ahorro, ¿no? Generarlo, sea la persona física o sea las empresas. Las empresas generalmente se llaman resultados económicos, ¿no? Vos ponés un negocio para obtener un resultado económico. Ese resultado económico generalmente es ingreso menos gasto, lo que conocemos generalmente. Las personas físicas, yo entiendo que tienen que pensar diferentes. O sea, no podemos, como persona física, pensar en ingresos menos gasto y lo que me queda al ahorro, digamos. No, creo que hay que alterar un poco esa ecuación y decir, bueno, tomá los ingresos, sacale el ahorro y lo que queda tenés un gasto, digamos. Eso es, digamos, principal para una actividad personal, para no caer en el famoso inflación del estilo de vida, ¿no? Ajá, qué interesante ese concepto. Sí, hay mucha gente que quizás te pasa cuando te dicen, no, yo ganaba 100.000 pesos por mes y no me daba y ahora gano 200 y tampoco me da. Claro. Evidentemente no te va a dar porque, claro, estás incurriendo en una especie de inflación del estilo de vida, ¿no? Porque gano 200, gasto un poquito más, etcétera. Entonces, para no entrar en esa espiral, evidentemente hay que establecer metas claras, ¿no? Sobre todo en el aspecto personal. En el aspecto personal, obtendré ingresos, será de mi actividad profesional, será de mi actividad como dependiente, será porque tengo arrendamientos o lo que fuere, recibiré esos ingresos y los juntaré, digamos, y veré cómo los gestiono de cara a que voy a vivir cerca de 100 años y que si queda algo después de eso, lo voy a traspasar. ¿Ah? Entonces, eso es en cuanto a la persona física, digamos, ¿no? Después las empresas generan resultados también, ¿no? Cualquier negocio genera resultados, ¿está bien? Esos resultados también, digamos, el titular de la empresa, el que fuera, tiene que decidir qué hacer con esos resultados. Claro. ¿Ah? O bien los invierte en la propia empresa, ¿ah? Eso es un camino, es una decisión que ahora, si querés después lo podemos hacer un comentario más, o decir, bueno, esta empresa la verdad me genera estos resultados, pero la empresa no es eficiente, digamos, no me logra a mí darme el resultado que yo quiero y lo tengo que sacar de esa empresa y ponerlo en otro negocio, que es lo que generalmente se llama como dividendos. Sí. ¿No? Saco los dividendos, los saco de esta empresa porque en realidad no es rentable, por más que tenga ingresos y resultados positivos, pero no es económicamente rentable, y la tengo que sacar y alojar en otro sector, digamos, para obtener utilidades y armar mi portafolio de retiro, ¿no? Entonces, en principio, de ese proceso de planificación, el primero, que aplica tanto para las personas, nosotros lo hacemos, lo tenemos que hacer, y después las empresas.
¿no? Ahora, allí parece como, digo, me da la sensación de que en las empresas obviamente es una actividad más que común, ¿no? Es un must. Y quizás en las personas físicas, no sé, como tú, como también profesional, que también asesora fuertemente lo que es planificación patrimonial de personas físicas, ¿qué está pasando allí en Uruguay? Digo, ¿podría hacerse más de lo que se hace? Sí. A ver, la planificación patrimonial tiene 3 componentes, ¿no? Que hay que cuidarlo siempre. Uno es la planificación fiscal, de vamos a hacer algún comentario. La planificación financiera, evidentemente esto se trata de tener claro conceptos básicos de finanzas, por eso le doy, digamos, las felicitaciones a quienes se capacitan en el tema de finanzas, ¿ah? Porque tanto para su empresa como para los temas personales. De hecho, últimamente ha ido como una ola de capacitaciones a nivel de finanzas. Y el otro es la planificación legal, ¿tá? Después vamos a hacer algunos comentarios, pero esas son las 3 patas de un taburete que banca la planificación patrimonial, digamos. En Uruguay creo que hay algunas cuestiones desde el punto de vista fiscal que no favorecen o bien el ahorro, de hecho claramente no lo favorecen. Ejemplo, si tú ahorrás y compras un fondo de inversión, algo para complementar tu retiro, para que sea complementario de las jubilaciones, eso no es deducible en el IRPF, por ejemplo. Sin embargo, en otros países sí. Lo único que es deducible es el ahorro obligatorio, es los aportes que haces a la caja de profesionales, por ejemplo, o los aportes que haces al BPS, eso sí te lo dejan deducir. O sea, desde el punto de vista fiscal tenemos algunos quehaceres para fomentar el ahorro, ¿no? Para fomentar primero el ahorro, no castigarlo, no castigarlo con impuestos, y después fomentar que las personas, todos nosotros, podamos y tengamos instrumentos eficientes desde el punto de vista fiscal para lograr invertir en ellos, planificar mi retiro y que sea un complemento, digamos, de las jubilaciones, ¿no? Entonces tenemos mucho para hacer. No voy acá, digamos, a listar cada uno, pero desde el punto de vista fiscal, yo que, digamos, me dedico a la parte más bien fiscal, hay infinidad de casos que te podría decir donde no está contemplado que una persona física o que fomente el ahorro, digamos, ¿no? Que una persona física pueda ahorrar algo de su sueldo y invertirlo en determinados instrumentos. Hoy no hay que trabajar mucho en ese sentido. Bien, vamos a conversarlo en una próxima columna, te desafío a este tema. Y vas a hacer unos comentarios justamente respecto, ¿no?, a lo que es la planificación tributaria, ¿no? Que no menor, que es a la hora de decir, bueno, tengo este dinero o genero o pienso en generar este dinero, pero también tengo que planificar cuánto de ese dinero va a ir a tributo y qué me queda, ¿no? Sí, tal cual. Sí, tal cual. Mira, vos siempre tenés que pensar en el tema de la planificación tributaria. Evidentemente la planificación fiscal es un costo. O sea, el impuesto, ¿no?, para mis finanzas es un costo. Salvo algún impuesto como el IVA, que es muy particular, pero pensemos que todos los impuestos erosionan, digamos, mi rentabilidad. Evidentemente tengo que planificar. Pensemos que para planificar fiscalmente yo tendría que tener 3 objetivos. O evito el impuesto, que se puede evitar. Hay impuestos que se pueden evitar. Ejemplo, yo tengo un activo grabado y si al cierre del ejercicio me lo van a grabar con impuesto al patrimonio, puedo optar libremente, legalmente, de comprar uno exento. Se puede evitar los impuestos. Y como esos, miles de ejemplos. Si no lo puedo evitar, lo puedo reducir. ¿Cómo lo reduzco? Si sos una empresa, documentando bien los gastos, haciendo uso de exoneración por inversiones. Si sos una persona física, haciendo deducciones de arrendamientos en tu IRPF, optando por liquidar por núcleo familiar, deduciendo tus cuotas de compras hipotecarias en tu IRPF. Hay muchas medidas que se pueden tomar para reducir el impuesto. Y si no lo puedes reducir, tenés que buscar otra alternativa, que sería diferirlo. O sea, yo entiendo que te voy a pagar hoy el impuesto, o sea, siento y entiendo que lo voy a pagar, pero no te voy a pagar ahora. Te lo voy a pagar cuando yo lo destine. Ejemplo, ¿qué sentido tiene comprar o invertir en un instrumento
que me dé ganancias hoy, cuando yo hoy no las necesito. Tributaría, por ejemplo, si soy una persona física, IRPF, cuando yo no lo necesito ese dinero. Necesito que siga la maquinita y siga generando. ¿Qué es lo que podría hacer? Bueno, tomar un fondo que no sea distributivo, por ejemplo, que sea acumulativo y que en realidad no me distribuya hasta cuando yo lo necesite. Entonces, ¿qué es lo que haría ahí? Difiero el pago del impuesto. No te lo pago ahora. Cuando me lo paguen, pago el impuesto. Cuando pago el impuesto, que es cuando lo necesito. Muchas veces se paga impuesto a pesar de que no necesitas el ingreso. Típica, que generalmente en inversiones se dan esas cosas, ¿no? Incluso si tenés una empresa. ¿Qué sentido tiene distribuir todos los años o no? Dependiendo si yo puedo diferir el pago del impuesto. Y el diferimiento no es lo mismo 100 pesos hoy que 100 pesos dentro de X años. Sabemos que los de aquellos valen menos que los de hoy, ¿no? Entonces, esas 3 patas para planificar fiscalmente siempre lo tenés que tener en la cabeza. O evito, o reduzco, o difiero. Y en definitiva, el resultado de eso es lo que me puede permitir tener un mejor ahorro o sin duda, más dinero para exacto, el ahorro. Porque el impuesto te erosiona la rentabilidad. Evidentemente se te queda con una cuota aparte de ganancia. Si esa ganancia, en lugar de pagársela al fisco, la pones a trabajar, evidentemente es dinero que tú capaz que no ves, pero digamos de 100 pesos hay 12 o 15 o 25 que no te están generando rentabilidad, ¿no? Entonces es importante siempre tener en la cabeza la parte fiscal porque es uno de los pilares, digamos, ¿no? Después además de la planificación legal. Bien, que es otro aspecto no menor a la hora de la planificación patrimonial, y que seguramente vamos a ver en los próximos encuentros. Hoy ya vimos de alguna forma en qué pensar cuando estamos generando el dinero, ¿no? Y allí también la mejor estrategia para el ahorro. Sí, exacto. Después veremos otros estadios que son interesantes hasta llegar al final, ¿no? De lo que es, bueno, ¿qué hago con esto? De nuestra vida incluso, claro, ¿no? Bien. Al final de nuestra vida. Hoy estamos activos, pensamos en generar y en pagar menos impuestos. Sí. Y en gestionarlo lo mejor posible, para después retirarnos e irnos, porque todos nos vamos a ir, pero irnos no con las manos vacías, o si nos vamos con las manos vacías, que sea un buen cálculo, digamos, ¿no? Que al final de mi vida me quedé con 0 pesos, pero me dio justito. Bueno, hay que ser bastante específico para terminar con 0 pesos al término de tu vida, digamos. Bueno, ya saben a quién llamar para tener los mejores cálculos. El contador Willington Pardo, que es especialista en planificación patrimonial, justamente en el espacio que le da nombre aquí en el programa. Bueno, muchas gracias por estar aquí. A mí me quedaron un montón de preguntas, así que te espero próximamente para seguir repasando, ¿no? Estos estadios, estos pasos que yo tengo que dar para, bueno, ya tenemos el ahorro generado o de dónde podemos generarlo, ¿qué hacemos después? Así que te dejo con esa ya pregunta, ya tema tomo para la la posta. próxima. Ya tomo la posta y nos vemos en la que viene. Nos vemos en la próxima.